volviendo a hacer la reconexión. Ahora sí. Bien, ahora sí. Perdón. Bueno, ahora sí me están escuchando. Bien. Había detenido la transmisión. Bueno, ahora sí me están escuchando. Bien. Había detenido la transmisión. Bueno, es complicado, pero bueno, ahora sí ya creo que estoy terminando de agarrarle la mano. Ya estamos en conexión, pero bueno, ahora sí ya creo que estoy terminando de agarrarle la mano. Ya estamos en conexión. Me está dando soporte la gente de StreamYard y de Hopin, pero no es tan sencillo por primera vez. No se preocupen. Me está dando soporte la gente de StreamYard y de Hopin, pero no es tan sencillo por primera vez. No se preocupen. Yo voy a comenzar en 5 minutos. Lo vamos a subir al escenario al doctor Martín Luis Lermer, que es abogado recibido en la UBA, ha participado de distintos proyectos de resolución alternativa de conflictos, es director del estudio Lermer y Asociados y ha sido asesor jurídico del Sindicato de Trabajadores de Edificios Súteri de la provincia de Córdoba. Ha participado como autor de doctrina y notas periodísticas. Es docente en la Cámara de Propiedad Horizontal de Derecho Laboral específicamente. Y él va a hablar sobre el Consejo de Propietarios, cómo funcionan y cómo deberían, cómo se integra el Consejo de Propietarios y quién puede pertenecer al mismo y cómo se renuncia. La verdad que un tema interesante porque efectivamente todos sufren la poca participación o a veces la participación desmedida de los propietarios en el Consejo de Administración. Y las quejas y responsabilidades siempre recaen en el administrador. Así que bueno, un poco es esto la situación. En 2-3 minutos, cuando quieras, Martín Lermer, puedes conectar tu cámara y tu micrófono y te activamos. Ahí lo vamos a subir, lo vamos a hacer que ascienda al escenario el doctor Lermer, por favor. Hola Martín, a todos, buenas tardes. a ver si se me escucha. Buenas, Sergio. Con esta tecnología sí, que te escuchamos bien. Hasta ahora vos sé que me escuchás, los demás no he visto nada. ¿Algún comentario de OK? Sería buenísimo. Si nos pueden poner en el chat si están escuchando bien y viéndonos. Perfecto, por lo menos hay uno que sabemos que escucha, que es Alejandro. Bien, Marisa Rameta dice buenas tardes. Yo mientras voy a ir compartiendo una pantallita. Sí, Cristina Conejero nos dice OK. Ven, acá en la plataforma esta nos permite, vamos subiendo algunos comentarios directamente a la pantalla para que los vean. Después los sacamos, por supuesto, no hay problema. Bueno, Joaquín Baranda Ferrán es un colega chileno con todo el sacrificio de estar conectado desde Chile. Buenas tardes, Joaquín. Un gusto que estés.
Y bueno, ya vamos a chatear por privado algunas cosas para que nos cuentes. Ahí Noemí Azar nos está saludando, nos dice que está todo ok. Agostina Sáez desde Tucumán. Buenas tardes, Agostina. Les cuento que hay gente de Buenos Aires, de Neuquén, de México, de Chile, de Colombia, de Guatemala, de Buenos Aires, de Rosario, muchos. Se ve que el doctor Santiago Sensic, que también nos escucha y nos dice que se escucha perfecto, lo sigue mucha gente, tiene más seguidores que Santi Maratea. Yo escucho un ruido como de un auto. ¿Se escucha alguien o no? ¿O es mi micrófono, mi parlante? Como fondo. Ahí Mónica Barrios, desde Carlos Paz, nos está saludando. Hola Mónica, presente en todos los congresos, gran administradora, muy participativa y realmente lo felicito. Carolina Ruiz, desde Río Cuarto, nos agradece hacer posible el congreso y yo te agradezco a vos, Carolina, porque también muy participativa. Lucas Díaz Reina, administrador de Córdoba, también nos está saludando. Nos dice que el ruido no se escucha mejor. Yo lo escucho en mi audio, pero debe ser propio, interno. Bueno, me alegro. Martín, estamos en 15:57. Bueno, todavía tenemos algún tiempito. Bueno, yo les voy a... 2 minutos antes de comenzar tu conferencia, les voy a tratar de contar un poco algunas otras herramientas que tienen en el resto de la plataforma. Cuando ustedes ingresan a la parte de recepción, allí pueden ver a la derecha los chats para poder escribir. Pueden buscar personas. Cuando cliquean en personas, arriba le aparece la barrita buscar, entonces pueden poner el nombre de alguien y pueden hacer incluso llamadas por privadas, por videollamados o chat por privado. En la parte izquierda de la plataforma tienen una pestaña que se llama sesiones. Allí dentro del programa hay algunas conferencias o capacitaciones que pueden adherirse, pueden unirse, no son abiertas, digamos, o sea, están dentro del programa, pero puede cada uno, si le interesa el tema de algún workshop, por ejemplo, de un software de inmobiliario o hay una empresa, un software sobre seguridad, van a poder sumarse a esa sesión y el propietario va a estar explicándoles un poco cuáles son sus servicios. Hay un botón que dice Expo. Allí ustedes pueden entrar a cada uno de los stands que hay allí y ver videos explicativos de sus servicios o productos y también interactuar con los propietarios de las expos, del stand, mandarles mensajes, conectarse, contactarse. Finalmente, en el último botón de la barra de comandos dice repetición. Allí van a quedar grabadas todas las conferencias a medida que se van desarrollando. Entonces ustedes después, durante 7 días, 24 horas, pueden acceder y ver todas las conferencias ya grabadas. Karina Antileo nos saluda desde Zapala, Neuquén. Buenas tardes, Karina, te agradezco la participación. Es una de las rezagadas, entró ayer, por favor, y hoy hay un montón de gente que me está queriendo inscribirse a último momento, típicamente argentino, ¿no?
Les cuento que hay más de 150 inscriptos. Hay más de 150 inscriptos. Pero que se han registrado en este momento, o mejor dicho, están registrados, pero han validado su ticket 80. Faltan algunos que se ve que han tenido alguna dificultad o se conectarán más tarde o mañana, porque en cualquier momento pueden ingresar. Bueno, Martín, siendo las 16:01, te cedo la palabra. Yo voy a mutear mi micrófono y podés comenzar con tu conferencia. Compartir, porque yo no lo puedo, solamente veo la mía. Dame el ok si se ve. Sí, estamos bien. ¿Querés que te suba, te comparta el archivo? Gracias. Martín. Sí, ¿se me escucha? Yo te escucho, sí. Cuando quieras, listo, entonces, vamos. ¿Comenzás a hablar o querés que te suba el archivo a la pantalla? Subilo para que lo vean todos. Ahí estamos. Bárbaro. Listo, comience nomás. Gracias Sergio, muchas gracias. Hola a todos, he visto por los nombres, hay un montón de amigos en la sala, gente que no conozco, pero sí escuché hablar, así que la verdad que es un gusto para todos. La verdad que hemos tenido una suerte, un clima fabuloso para arrancar con esta conversación. El tema que me toca a mí hablar es el consejo de propietarios, un tema que creo que todos hemos tenido algún tipo de conflicto alguna vez con esto, con lo cual me parece que es súper moderno, interesantísimo. Vamos a tratar de darle una modalidad lo más ágil posible. Si a ustedes les parece, la idea es que yo en muy poco tiempo, porque tampoco tenemos demasiado, porque una gran cantidad de gente que va a hablar, vamos a intentar desasnar un poquito de qué se trata, cómo funciona, cómo debería funcionar, y hablar un poquito de un tema que por lo general no se habla, pero sí se consulta mucho, que es esto de las responsabilidades. Una vez que terminemos, voy a dejar de compartir y leeré todo lo que hayan ido escribiendo, si hay alguna duda en concreto o situaciones particulares que quieran consultar y yo pueda responder, encantado. Denme un segundo. Ahí estamos. Bueno, déjenme contarles que, sin ánimo de aburrirlos, el Consejo de Propietarios no es una figura muy antigua, todo lo contrario. Es una figura que fue plasmada en la reforma del Código Civil Comercial recién en el 2015. Sin perjuicio de eso, ya existía en muchos reglamentos y en algunos derechos comparados en otros países, seguramente los que están escuchando desde otros países lo podrán corroborar, sí están, también se encontraban plasmados en distintas leyes o mismos reglamentos de propiedad. Sin perjuicio de eso, es un órgano que generó a lo largo de todo este tiempo, incluso hasta hoy, grandes dificultades, porque no se encuentra realmente detallado dentro de la organización o dentro de nuestro código o leyes cómo es que funciona. Tan es así que nótense, van a notar ustedes que ni siquiera figura una definición del Consejo de Propietarios, también llamado Consejo de Administradores, no en nuestro código, sino en algunos reglamentos anteriores. Definición esta que generaba también algún tipo de duda y conflicto, porque no es exactamente un consejo de administradores como vamos a ver a continuación. Claramente, esto lo saben todos, pero tengo que iniciar desde el principio, es uno de los 3 órganos que nuestra ley establece como órganos de un consorcio. El artículo 2044, que supongo que lo están viendo en pantalla,
claramente establece que el consorcio es el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales, tiene su domicilio inmueble y sus órganos son tres: la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. Esto generó también alguna discusión sobre si es obligatorio o no es obligatorio tener un consejo de propietarios dentro de un consorcio. Existe una parte de la doctrina que establece que cree que sí lo es en base a este artículo, porque establece que son justamente los tres órganos que componen el consorcio. Sin embargo, otra parte mucho más importante de la doctrina, cuando digo importante me refiero a cantidad, no a calidad, creemos que no lo es. Yo estoy absolutamente convencido y a las pruebas me remito. El artículo 2064, entre otras cosas, establece que la Asamblea puede designar un consejo integrado por propietarios. Esta palabra prueba no cabe ninguna duda, no amerita demasiado análisis y queda claro de qué estuvo hablando el legislador cuando lo introdujo en el Código Civil y Comercial. Sin embargo, sí es obligatorio en aquellos casos donde el reglamento así lo establezca. Es decir, el reglamento puede ordenar, el reglamento de propiedad horizontal, puede ordenar la constitución de un consejo de propietarios. Si no lo hace el reglamento, también se puede constituir a través de una asamblea. Con lo cual, en esos casos, sí pasaría a ser obligatorio. Sin embargo, y acá déjenme que haga un pequeño paréntesis, ¿qué pasaría en el caso de un consorcio en el cual está establecido como obligatorio la constitución de un consejo y no hay nadie que se quiera ofrecer como parte de ese consejo? Nada. La realidad es que no pasaría nada, el consorcio sí puede seguir funcionando, el administrador podrá seguir administrando sin ningún problema y las cosas van a seguir hasta tanto alguien se ofrezca y se pueda establecer ese consejo de propietarios. En nuestro código, en nuestras leyes, no existe una definición concreta para qué es un consejo de propietarios. Por lo tanto, para poder entenderlo, tenemos que irnos a cuáles son sus funciones, cuáles son sus características. Una de las características es que es facultativo, tal y como lo dijimos recién, es facultativo salvo que el reglamento o la asamblea haya determinado que sea obligatorio. Sin embargo, e insisto con la salvedad, incluso en el caso de que no se pueda conformar, el consorcio puede seguir administrando, puede seguir funcionando sin ningún problema. Otras características es que su funcionamiento no está arreglado en ninguna ley. No hay ninguna ley que establezca cómo tiene que funcionar un consejo de propietarios. Esto tiene como consecuencia, algunos lo entienden como una zona de nadie, como cada uno hace lo que quiere. Sin embargo, yo creo que el legislador con esto lo que quiso es primar la autorregulación, es decir, que cada uno de los consorcios puede establecer cómo quiere funcionar, cómo debe funcionar. Y claramente esto es así porque si bien es uno de los órganos del consorcio, no es uno de los órganos tampoco más vinculantes o determinantes, porque, como dijimos, el consorcio puede seguir funcionando igual. Es un órgano colegiado. ¿Qué significa que sea colegiado? Que es un órgano que para funcionar necesita más de una persona. La característica que sigue es una característica que seguramente va a generar algún descubrimiento interesante, porque es un órgano consultivo o es un órgano de contralor de la administración. Pero ojo, no controla la administración en todo lo que hace, en la fase operativa de ella, sino que sirve para controlar los aspectos económicos y o financieros. Y déjenme decirles que en este caso resulta súper importante tenerlo, porque da una suerte de fuerza a cualquier decisión financiera o económica que tenga que tomar
el administrador. Con lo cual es muy interesante, si funciona bien, un consejo de propietarios como corresponde. Nosotros tenemos consultas a diario sobre casos en donde los integrantes del consejo malentienden sus funciones y consideran que son coadministradores. Bueno, claramente esto no es así, no coadministran, este es el punto que sigue. Esto no lo digo yo, está expresamente establecido en nuestro Código Civil y Comercial, artículo 2064, que establece que el Consejo no puede coadministrar, salvo algunas excepciones que ahora vamos a ver a continuación en la próxima pantalla. Sin perjuicio de eso, es importante recalcar, esta característica consultiva sirve para que el administrador que tenga que tomar alguna decisión, incluso una decisión de presupuestos o una decisión de empresas o una cosa así, pueda consultar y, como le digo, tomar una decisión mucho más ágil. La realidad del consejo es que este consejo funciona como un pequeño nexo entre la asamblea y el administrador y facilita a la toma de decisiones en determinados aspectos para tratar de evitar que tengamos que, como administradores, llamar a asambleas extraordinarias todo el tiempo para ver si la empresa que va a pintar el edificio es la A, la B o la C. Haciéndolo a través del consejo, alcanza y sobra. No representa al consorcio. Este es un punto que es bastante interesante de que se entienda. ¿Por qué digo que no representa al consorcio? No representa al consorcio frente a terceros. Es decir, no tiene personería jurídica del consorcio. Ustedes saben bien que frente a terceros, el único que puede representar al consorcio es el administrador. Y sigue siendo así, salvo cuando existen situaciones en las cuales el consejo debe administrar también. Veamos las funciones. ¿De dónde surgen las funciones? Evidentemente surgen de la ley, pero también pueden surgir del reglamento o de la asamblea que se realice a esos efectos. Es decir, si bien el Código Civil y Comercial, en el artículo 2064, establece 4 funciones básicas, que ahora las vamos a ver, también es cierto que por decisión propia de cada consorcio se pueden establecer determinadas funciones extras a estas que no deben estar en contradicción con esto, ¿se entiende? Digamos, básicamente tiene que seguir la misma línea y la misma idea de que se trata de un lugar de un órgano que es consultivo y de contralor, insisto, de las finanzas y de la parte económica. El artículo 2064 establece ese marco, que es ese pequeño marco de 4 funciones claves y 4 funciones básicas, a partir de las cuales el reglamento de la asamblea puede determinar más. Veamos las 4 funciones. Dice, convocar a una asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo. Ojo con este punto, es muy importante y por lo general no lo tienen muy presente tanto administradores como consorcistas. Es muy normal ver que el administrador, por lo que fuera, no llama a asamblea. En esta época de pandemia es claramente, lo vemos a diario, porque no desconoce la posibilidad de hacer una asamblea virtual, o no quiere hacerlo, o porque no están dadas algunas condiciones, por ejemplo. Sin perjuicio de eso, el Consejo, habiendo pedido, reitero, el Consejo, habiendo pedido al administrador que se llame a una asamblea por determinados temas, ya sea una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria, porque la norma no aclara de cuál se trata, sin que el administrador lo cumpla, el Consejo lo puede hacer. Controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio. Este es uno de los puntos que hablábamos recién. Ojo con este punto también, el controlar, la palabra controlar implica una acción. Toda acción tiene alguna consecuencia si no se cumple. ¿Qué significa esto? Que si el consejo incumple
con esa función de controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio, como veremos un poquito más adelante, podrían llegar a ser responsables de alguna actitud, de un daño que se genere en base a eso. Autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva entre gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. Esto significa que el administrador no puede disponer por sí mismo, por decisión propia, de ese fondo de reserva. Ese fondo de reserva debe ser autorizado justamente por el Consejo para ser usado únicamente en gastos imprevistos o en gastos que sean mayores a los ordinarios. Hoy por hoy, con un déficit inflacionario de casi 55% anual, es muy posible que aquellos consorcios que se manejen con un presupuesto anual requieran la necesidad de buscar el fondo de reserva para poder completar con las tareas que se fueron asignadas. Otro de los temas que también pueden surgir es el tema de la morosidad. La morosidad, que todos la conocemos, lamentablemente, la morosidad actualmente está a nivel nacional en el orden de un 20, un 22%. En general, hay edificios que tienen más, hay edificios que tienen menos, por supuesto que esto es solo una estadística. En esos casos de morosidad, si es necesario cubrir, debería pedirle autorización al Consejo, y el Consejo formular esta autorización, insisto, por una cuestión de responsabilidades propias que ya veremos, para poder usar ese fondo de reserva y poder cumplir con las obligaciones del consorcio. El punto D es súper interesante. El punto D dice, ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador y convocar a la asamblea si el cargo está vacante dentro de los 30 días de producida la vacancia. Este es el único punto donde el Consejo sí administra, nunca coadministra. Este es un caso en el cual el Consejo sí administra, es decir, cuando por cualquier circunstancia existe un consorcio que ha quedado acéfalo, nuestra ley obliga al Consejo a tomar la administración por lo menos hasta tanto se designe dentro de un plazo de 30 días a una nueva asamblea a los fines de designar un nuevo administrador. Con lo cual, la idea de que no coadministre es absoluta, no coadministra. Y que no coadministre significa entonces que no puede tomar decisiones, que cualquier integrante del Consejo no puede salir a dar órdenes al encargado, a proveedores, incluso al administrador, porque no está dentro de sus funciones. Y al no estar dentro de sus funciones, si lo hace, lo que va a ocurrir es que se está excediendo. Por ende, existe la responsabilidad personal, que insisto, ya lo vamos a ver. Ojo, no son las únicas funciones establecidas dentro del marco de la ley. Nosotros dijimos que aparte de estas funciones, tanto reglamento como asamblea pueden otorgar otras. Ya vamos a ver que como consejo más adelante, una de las cosas que vamos a pedir es que quien quiera regular esto y evitar el caos que existe dentro de las funciones de un consejo, es justamente tratar de arreglarlo. Sin perjuicio de eso, la ley, aparte del 2064, establece otras facultades que están distribuidas a lo largo de otras normativas. El 2056, en el inciso U, establece lo que nosotros venimos diciendo respecto de que el reglamento de propiedad horizontal puede definir otras facultades especiales que no están establecidas en la ley. Una de las funciones también está establecida en el 2048 del mismo código, y es la de controlar las finanzas del consorcio. A su vez, debe aprobar los certificados de expensas de los otros consorcistas a los fines de poder ser ejecutados. Esto es como una derivación lógica del principio de aprobación de finanzas, porque la morosidad es parte de las finanzas de ese consorcio, con lo cual que tenga que ser aprobado
por el Consejo un certificado de deuda a los fines de poder ejecutar las expensas, surge casi como una derivación razonada o una situación sumamente lógica, que habrá que ver qué es lo que ocurre cuando algún integrante del Consejo se niega a firmar. Otras funciones que sí están establecidas en la ley, y déjenme decir que a mi criterio me parece un desliz del legislador, que es el encargado de recibir tanto los libros como la documentación del consorcio, los activos existentes y la rendición de cuentas del administrador saliente. Textualmente es lo que dice el inciso J del 2067. ¿Por qué digo yo que es un desliz? Porque resulta innecesario que sea el consejo el encargado. En realidad puede ser tanto, alcanza con que la norma hubiese determinado que el encargado de recibir todo esto sea el administrador vigente. ¿Por qué digo esto? Porque incluso en el caso de que el administrador saliente haya dejado vacante el puesto y sea el consejo el que esté administrando, como vimos, de manera provisoria, incluso en ese caso, el Consejo está actuando como administrador, con lo cual no tiene mucho sentido este inciso J, así como está plasmado, y puede llegar a generar alguna confusión, como por ejemplo me ha pasado ver que algún administrador nuevo no quiere recibir nada justamente para no incumplir esta norma. Norma que, a mi entender, es de carácter ordenativo, no tiene una sanción. No hay una sanción para el caso de que esto no se cumpla y sea el administrador el que lo esté, el que reciba todo esto. Pero bueno, insisto, a mi criterio humildemente, se trata de un pequeño desliz que ha tenido el legislador, que no trae una consecuencia más valiosa que a lo mejor la confusión que puede generar para el que lo lee sin tener presente todo lo que venimos conversando. ¿Cuáles son las responsabilidades? Ahora sí, antes de que empiece Sergio a reclamarnos por la hora y todo eso, vamos a tratar de ahondar básicamente en las responsabilidades. Como nosotros dijimos, el consejo de propietario no es una figura que esté reglada en el ordenamiento. Tampoco hay demasiada jurisprudencia. Tiene una razón de ser, no solamente por lo relativamente novedoso del código. Nosotros tendemos a insistir con el nuevo código, y la verdad que se lleva 6 años, no es tan nuevo tampoco. Pero sí es a consecuencia un poquito de esta ignorancia que hay de manera general sobre las responsabilidades que pudiera tener. En principio, dijimos, el Consejo de Propietarios como un órgano del consorcio no debería tener una responsabilidad propia frente a terceros, sino que su actuar representa al consorcio en su totalidad. ¿Por qué decimos que no existe una responsabilidad propia? Sencillamente porque el Consejo es un órgano y no tiene una personería jurídica propia. Representa a el consorcio, pero no representa al consorcio frente a terceros, como ya dijimos, sino que representa al consorcio de manera interna, con lo cual cualquier acción u omisión o daño que se haya generado por acción u omisión, ya sea negligente o dolosa de parte del Consejo en su totalidad, no debería generar una responsabilidad. Y cuando me refiero así, lo digo todo en potencial, justamente porque hay toda una parte de la doctrina que cree que sí podrían ser responsabilizados de manera integral. Sin embargo, yo creo que esto es un error por el punto que sigue. El punto que sigue dice, sin embargo, podrían ser responsabilizados por los daños provocados a terceros o al propio consorcio a título personal de sus integrantes. Esto es, haber actuado con dolo o culpa. Para el que no sabe, el dolo es la intención de dañar, la intención de hacer eso. Y la culpa, evidentemente, es yo no quiero dañar y sin embargo no actué de la diligente, actué con negligencia porque no controlé, porque tomé una decisión mal tomada cuando lo debería haber madurado, estudiado o controlado.
Es decir, que la atribución de esta responsabilidad debe realizarse desde una perspectiva netamente subjetiva y en cada caso en concreto. Es decir, establecer si ese daño fue generado por un actuar negligente de la gente del consejo o doloso de la gente del consejo, es decir, adrede, y la responsabilidad es personal. ¿Por qué les decía hace 2 minutitos que entiendo que no puede ser una responsabilidad del consejo? En primer lugar, porque desde el punto de vista penal las responsabilidades en general son personales y desde el punto de vista civil, que sí podrían serlo, en este caso que estamos hablando, en el caso que se ejemplifica como para justificar a aquellos que dicen que sí hay una responsabilidad mancomunada, digamos, una responsabilidad de la totalidad del Consejo, en realidad lo que están diciendo es que son todas las personas del Consejo responsables como integrantes del Consejo, pero de manera personal, con lo cual mantengo la teoría, mantengo la decisión de decir, no pueden ser responsabilidades dentro del Consejo. Puede pasar que alguno se abstenga de tomar una decisión y esa persona podrá ser sacado de esa responsabilidad. La aclaración, dicho de otra forma, cuando la actuación del Consejo se lleva a cabo dentro de sus atribuciones, la conducta disvaliosa deberá imputarse al consorcio, quien responderá por los daños ocasionados, agrego yo, al tercero. Cuando, por otro lado, existe exceso en sus atribuciones, deberá analizarse la responsabilidad personal de sus integrantes. ¿Por qué es importante escuchar esta charla y por qué es importante las preguntas que seguramente van a poder hacer? Porque justamente sabiendo cuáles son las funciones, cuáles son las tareas que tiene la gente, un consejo de propietarios, podemos discernir si se ha generado o no se ha generado algún disvalor por todas aquellas tareas que se han hecho por sobre o en exceso de esas facultades. Vamos a dar ejemplos de eventuales responsabilidades para que no me tiren con algo y no me maten con diciendo todas estas palabras raras. Por ejemplo, estos son solo algunos, ¿no? ¿De dónde podrían surgir? Bueno, de refrendar un presupuesto más costoso que otro, por ejemplo. Si bien no es obligación de un consejo refrendar o aprobar el presupuesto más barato, no es obligación, es normal que esto suceda. Y en el caso de que el consejo resuelva tomar algún presupuesto un poco más costoso, debería justificarlo, porque a lo mejor el más costoso es de una empresa mucho más reconocida, que da ciertas garantías de resultado final que la otra no, o sea, tiene que haber una justificación. Otro tipo de responsabilidad podría surgir de dar conformidad para el uso de un fondo de reserva para casos no establecidos en la ley. Es decir, cuando el administrador quiere usar el fondo de reserva para, por ejemplo, poner una reja que antes no estaba y que, bueno, como no alcanza, lo hacemos y qué sé yo. Como dijimos, el fondo de reserva tiene determinados objetivos que están establecidos, ya sea en la ley o pueden ser resueltos por asamblea o por reglamento, en cuyo caso no hay problema con respecto al consejo. Puede estar la conformidad o no, pero el administrador lo puede usar. Para aquellos casos donde no se, por distintas situaciones, no se puede usar a una asamblea, pedirle a la asamblea que me digan, me autoricen usar esos fondos de reserva, el administrador debería ir al consejo y requerirle al consejo su aprobación. Esto es muy importante también. Obstaculizar las reparaciones necesarias sin causa. Lo he visto, no es de ciencia ficción, me ha tocado intervenir en algunos consejos donde establecían, a requerimiento del administrador, establecían que determinada reparación no la querían hacer ahora, sino que la querían hacer después. Ojo, porque esa decisión puede generar algún tipo de responsabilidad y, por ejemplo, esa reparación que no quisieron hacer y a veces sin justificar, genera algún daño a algún particular o a algún tercero o lo que fuera.
En el caso de que no se quiera hacer una reparación o entienda que no se puede hacer una reparación, siempre tiene que estar justificado en algo. Por eso nosotros aclaramos acá que son obstaculizaciones sin causa. Negarse a aprobar un certificado de deuda sin causa. Me ha pasado a intervenir esta mañana en un caso en el cual la gente del consejo decía, no, porque en realidad yo no quiero firmar porque resulta ser que yo voy a demandar a mi propio vecino. Lamentablemente, esto va a generar un daño gravísimo. ¿Por qué? Porque si yo no puedo, como administrador, lograr que el consejo me lo apruebe, me lo suscriba a ese certificado, lo que va a ocurrir es que no voy a poder iniciar una acción y es muy posible que esa deuda prescriba. Con lo cual, si esa deuda prescriba, va a generar un daño al consorcio que podría ser, insisto, podría ser responsabilidad del consejo. Distinto es el caso, volviendo para atrás, aquellos certificados de deuda que uno se niega a aprobar con alguna justificación, como por ejemplo, yo no pude como consejo aprobarte los valores de la parte económica para yo saber si realmente se está debiendo o no se está debiendo esto que vos como administrador me lo estás diciendo. Tomar cualquier tipo de decisión relacionada con la administración del consorcio, cuando hay una administración que está en funciones. Es decir, todos esos casos en los cuales va una integrante del consejo y le dice al encargado, empieza a limpiar por acá arriba, o andate, o mañana te cambio la jornada de trabajo, todas esas decisiones están prohibidas para el consejo. Por ende, podrían generar algún daño y ser responsabilidad directa de quien las haya tomado, sea el consejo en su totalidad o de manera personal algunos. En general, para ser un poquito más genérico, obstaculizar sin causa el ejercicio de la administración. No puede tomar decisiones operativas un consejo. Hemos visto un montón de situaciones, incluso situaciones muy patéticas, en las cuales el consejo ha tomado la decisión de retirarle los libros del consorcio a quien es el legítimo custodio, que es el administrador. Este tipo de situaciones sí generan una responsabilidad. La responsabilidad podrá ser civil o podrá ser penal, de acuerdo a cada caso en concreto, que, insistimos, habrá que analizar caso por caso. Para ir finalizando, esto que vamos a hablar ahora son pequeños tips. No significa que sean las reglas básicas, ni mucho menos. Son distintas situaciones que a lo largo de la experiencia nos van diciendo que son mejor tenerlas en cuenta para evitar esta incorrecta legislación que algunos sostienen que tiene el Consejo y que yo sostengo que no es tal, sino que se ha dejado justamente a que las partes en consenso puedan armarlo de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la forma de trabajar que tiene cada uno de los consorcios. Quienes integran el Consejo tienen que ser propietarios. Esto ya lo sabemos porque el Consejo es de propietarios. Hay una clara discusión entre los que sostienen que los propietarios tienen que vivir dentro del, que pueden ser representados, disculpen, no quiero llegar a eso, que pueden ser representados por terceros con poder y aquellos que sostienen que no. Personalmente no encuentro ninguna objeción, no hay una objeción legal, hay una objeción tal vez metodológica y que viene a consecuencia de la segunda parte de este punto, y es que es muy importante que vivan dentro del consorcio para estar en la problemática normal del consorcio. Es necesario saber cuándo hay que hacer una reparación, si esa reparación es urgente, escuchar, como dijimos, a la gente, a los consorcistas, hemos dicho más de una vez que la gente del consejo es un poco un nexo entre los consorcistas o la asamblea y el administrador. Por eso es importante que la gente que integre viva dentro del consorcio. Generalmente se dice que este cargo es ad honorem. No existe ninguna normativa, podría ser pago también,
Evidentemente, lo mejor es que siga siendo ad honorem, para no generar esto, no generar con esto un negocio de algunos y un descrédito de otros. Es muy importante que sea un número impar de consejeros. ¿Por qué? Justamente para la toma de decisiones, para que no haya empate, para no tener que generar algún tipo de situación conexa cuando las votaciones dentro del consejo no se pueden resolver. Nosotros ponemos que no más de 5 y 7. Esto realmente depende mucho del tipo de consorcio y su representación. Es decir, hay consejos que representan, hace muy poquito intervenimos en una asamblea de un complejo inmobiliario que tenía algo así como 12 o 13 torres. Evidentemente que en un caso como ese lo ideal sería tratar de tener un representante por cada torre por una cuestión operativa para poder conversar de manera más ágil y entender la problemática de cada una de las torres. Pero cuando son muchos, se genera un problema a la hora de debatir, a la hora de votar, y porque realmente para que esto sea ágil es necesario que sea un número chico. Es muy importante que haya miembros titulares y algunos miembros suplentes. Insisto, si no hay un número de miembros titulares establecido, tampoco lo puede haber de número de suplentes. Esto es a los fines de que por cualquier situación algún titular se tenga que renunciar o algún titular, ¿por qué no pueda acudir a alguna reunión de debate previamente justificado y establecido en un ordenamiento, que ya lo vamos a ver, podría ser reemplazado, si este lo acepta, con alguno de los suplentes. Este punto es importantísimo, tener un libro de actas propio. Señores, dijimos que es un órgano colegiado, con lo cual no decide una persona de sus integrantes, ni dos, ni tres. Decide por mayoría el consejo. Esto significa que a los fines de poder analizar que esa decisión sea legítima y no haya sido corrompida por ninguna situación, lo mejor es que tengan un libro de actas a los fines de poder tomar actas de la misma manera que se toma para las actas de asambleas, etcétera. Reglas de funcionamiento, reglas de quórum, reglas de debate y votaciones. Generalmente no lo he visto, pero es muy normal, es muy sano en algunos otros países. Después nos dirán los colegas de otros lados internacionales si esto es así o no en sus países, tener una suerte de orden a la hora de funcionar, un reglamento interno de cómo funciona, de cuál debería ser quórum, con qué cantidad de tiempo deberían juntarse, cómo se hace el debate y cómo son las votaciones, si cada votación es directa, si se usa la doble mayoría que establece el código, qué pasa en caso de vacancia, cómo renunciar, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto llegamos justo con los tiempos antes de que Sergio empiece a decirnos que nos tenemos que terminar. Con esto yo voy a dar por terminada esta charla. Voy a abrir rápidamente, voy a dejar de compartir para poder ver. ¿Sí? Ya te estoy escuchando, Sergio, en esa sobre porque te conozco, ese es el tema. Ya sé cómo es. No sé ni cuánto tiempo llevamos. Yo los invito a seguir. Venimos perfecto. Bárbaro. Los invito a seguir a las redes del estudio, que ahí están en la pantalla, a los fines de seguir con cualquier otro tema que quieran relacionados con este u otro de la propiedad horizontal. Voy a dejar de compartir porque yo no los veo, y esto es una sola queja que tengo que hacerle a Sergio. No he podido ver a nadie, así que voy a dejar de compartir solamente. Creo que ahí dejé de compartir, ¿no? No, está. No, dejaste de compartir, sí. Perfecto, por favor, ahí estoy de vuelta en el jardín porque he tomado la decisión de hacer esta charla desde el jardín de mi casa por aprovechar el día fabuloso. Bueno, he visto veo que acá hay un montón de cuestiones. Si ustedes Te las quieren, puedo ir leyendo algunas. dale, y vamos, y si no, que puedan ir escribiendo, no tengo problema.
Claudia Zapata pregunta si es obligatorio llevar un libro para el consejo, para las reuniones que se celebran con ellas. Bueno, ahí lo dijimos, supuestamente, seguro que ella lo puso antes de esa última parte. No, no hay una obligatoriedad, hay un consejo, la verdad que es conveniente hacerlo, justamente para dejar constancia y porque, para tratar de darle legalidad, déjenme decirles una cosa, nuestro ordenamiento jurídico establece, como ustedes bien saben, la posibilidad de impugnar asambleas, actas de asambleas y asambleas. Nada dice de decisiones del Consejo. Sin perjuicio de eso, podría darse el caso, que yo no conozco, podría darse el caso de que alguien quiera tratar de impugnar eso porque esa decisión genera algún daño que si no se impugna y se lleva adelante puede ser irreversible. Entonces, es mejor tenerla en un libro para poder mostrar la legalidad de esa decisión. Antonella del Castillo pregunta, ¿qué pasa en el caso de que se ha realizado una asamblea para juntar cuotas extras para un fin determinado y designan un administrador nuevo y las cuotas extras se transforman en expensas comunes? El dinero juntado se utiliza para gastos generales y es aprobado por el Consejo Nuevo. ¿Es válido? Si ese aumento, Antonella, si ese aumento está aprobado por la Asamblea, no requiere siquiera ninguna aprobación del Consejo. O sea, la Asamblea es la soberana. Si ustedes quieren organizarse, los órganos del consorcio, como una suerte de triángulo, quien está arriba de todo es la Asamblea. Con lo cual, si la Asamblea ha determinado que esas son cuotas extras para determinado fin, no es necesaria ninguna aprobación posterior del Consejo. Claudia Zapata pregunta, ¿puede un consejero firmar el libro de actas para luego de ser nombrado? ¿Firmar con reservas? Pregunta, reservas de ley, en desconformidad. Sí, a mí me gustaría que ese consejero me diga para qué le puede servirse firmar con reserva. En todo caso, podrá justificarse por qué no quiere firmar. Si es minoría, por eso digo que las decisiones las deberían tomar en un acta, y en un acta dejar constancia de por qué él no quiere suscribirlo, por la razón que sea. Pero no le encuentro un fin práctico en el mismo certificado, todo lo contrario. Ponerlo en un certificado podría llegar a generar algún problema a la hora de ejecutarlo. Y por ende, si un juez entiende que ese con reserva genera algún problema y no le concede la sentencia a favor del consorcio, y esa persona podría ser también responsabilizada por poner por reserva. Por eso sugiero que en este caso se le haga entender, yo supongo que la consulta viene de un caso práctico que debe estar sufriendo, yo sugiero que se le haga entender a este consejero que lo mejor es dejar constancia en ese libro las razones por las cuales él no lo quiere suscribir, y será cuestión del abogado explicar en la demanda por qué hay un consejero que no firmó. Martín, te congelaste. Sí, sí, Ahí sí. está, ahí te descongelaste, no te había descongelado. Es el frío de ensueño. Sí. Ahí les subí a todos el email del doctor Lermer, lo mismo por privado o en la recepción, cuando estemos ahí chateando, pueden hacernos consultas y se las enviamos. El doctor Lermer, a su vez, quiero contarles que él es el asesor legal de los suscriptores de Revista PH y que todas las consultas son evacuadas por mail, por teléfono, y que posteriormente incluso en la revista subimos con el consentimiento de quien hizo la consulta en la sección consultorio legal. Bueno, todavía estamos con 5 minutos más, Martín, no sé si querés o alguien quiere hacer alguna pregunta. Mónica Barrios. Mónica Barrios está haciendo una pregunta. ¿Qué se hace con los miembros de consejo que no aportan, no se reúnen, no aconsejan, no participan, pero tampoco renuncian?
Yo, conociéndola a Mónica como la conozco, estoy convencido que sabe la respuesta. Igual agradezco la pregunta. Si uno asume una responsabilidad como parte de un consejo cuyas obligaciones, funciones y tareas son las que fuimos diciendo, si no se cumplen, se genera esa responsabilidad que decíamos recién por omisión, con lo cual, en ese caso en concreto, yo particularmente dejaría constancia, intimándolos a juntarse por algún tema en concreto. Es decir, cuando el administrador necesita la aprobación de algún presupuesto, no llamar por teléfono, sino hacerlo por escrito, solicitando que se reúna el consejo a los fines de la aprobación de un presupuesto, bla, bla, bla. Dejando constancia. ¿Para qué? Para dejar constancia justamente de que no se han juntado y que excede la responsabilidad del administrador el no cumplimiento de las funciones de la gente del consejo. Lo mismo cuando hay uno solo que no lo hace, también intimarlo de la misma manera, o reemplazarlo en el caso de que existan suplentes. Yo lo que aconsejo siempre es organizar, ustedes como administradores, en cada uno de los consorcios que estén administrando, una suerte mínima de reglamento que sea aprobado en alguna de las asambleas, de reglamento interno para el funcionamiento de los consejos. Eso les va a dar a ustedes mucha más claridad a la hora de este tipo de conflictos como los que dice Mónica. No se te escucha, Sergio. No sé si soy yo o son todos. No, perdón, yo había apagado el micrófono para no interrumpir. Hora de la siesta, hay que entenderlo. Estaba nombrando a algunos. Karina Streicher, de San Luis. Buenas tardes, Karina. Armando Díaz, de Provincia de Buenos Aires. ¿Quién más? No lo he saludado aún. Noemí Azar, otra fiel seguidora de los congresos de PH. Marisa Rameta. Cristina Conejero, la doctora Conejero, que a su vez ella es mediadora y abogada y administradora de edificios, conoce mucho sobre el tema. ¿A quién más no hemos nombrado? Vamos a ir nombrando. Armando, Claudia Zapata ya la saludamos y preguntó un montón. Antonella del Castillo, que se sumó también. Ahí Santiago. Ahí sí, Santiago pregunta. Está haciendo una interesantísima pregunta. Santiago Sensic es uno de los disertantes y es docente de Rosario, de la Universidad Interamericana. Santiago, a ver, Consejo de Propietarios constituido por reglamento de propiedad horizontal. Los propietarios no quieren conformarlo, es decir, no se postulan para formar parte del mismo. ¿Se puede prescindir por acta de asamblea de la integración del mismo y su funcionamiento? Santiago, yo entiendo claramente, pero claramente que no, y voy a explicar por qué. Si está decidido en el reglamento, una asamblea que diga no se va a formar, estaría haciendo una reforma del reglamento. Por lo tanto, requeriría la unanimidad como cualquier tipo de reforma reglamentaria. Así que entiendo que la respuesta es no. A lo sumo, si no se quiere conformar, el administrador va a tener un acta donde diga que en esta oportunidad, en esta acta, no se pudo conformar. Pero salvo que junten la unanimidad para poder hacer una reforma o modificar el reglamento, que no tiene ningún sentido por el costo que eso implica para esto, salvo que se haga más genérico y se reformen distintas cosas del reglamento, entiendo que la respuesta a la pregunta tuya, Santiago, es no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Martín, realmente muchísimas gracias por haber... Bueno, ojalá haya sido claro, un poco interesante sobre lo difícil que es este tema. Así que bueno,
cualquier cosa me quedo a disposición, voy a seguir dando vueltas por acá, por el Congreso y escuchando a los demás. Y como siempre, gracias Sergio por convocarme. Por favor, Martín, realmente un gusto. Les agradezco a todos. A ver, ahí aparecieron 4 consultas finales. Ningún problema. Preguntan, a ver, perdón, la renovación con la Asamblea Ordinaria Anual, a ver cómo es la pregunta. Mónica Barrios, ¿la renovación es con la Asamblea Ordinaria Anual? Depende de cómo esté regulado dentro de ese reglamento o de la asamblea. No hay, dentro de la regulación general, la que decimos de la ley, no establece cuál es el plazo, no establece eso, pero sí puede surgir del mismo reglamento. Si no dijese nada, por supuesto que lo mejor es tratar de atarlo al mismo plazo que tiene el administrador, pero nada más que por una cuestión de orden, no por otra cosa. Andrea Granero pregunta, ya que para los certificados de deuda es necesario presentar el acta que diga eso. No sé, a ver, perdón. Andrea antes había puesto, para que se entienda, entiendo que sí debe dejarse en acta explícito que no se conforma. Por la pregunta tuya anterior o la respuesta tuya de que no se conformaba el Consejo de Propietarios. Claro, por eso, si es lo que le respondía recién a Santiago, que en el caso de que Correcto. no se conformó, claro que sí, hay que dejarlo en el acta. Lo que Santiago preguntaba, si yo mal no lo entendí, es que si por asamblea se puede definir que no va a existir más el Consejo. Ahí es donde yo sugiero decir que no, porque si no estaríamos frente a una modificación del estatuto, del reglamento, perdón. En el caso de que dentro de una asamblea no se haya conformado, por supuesto que sí, hay que dejarlo aclarado. Bueno, Antonella del Castillo plantea... Sí, ahí lo leo. No, bueno, mil disculpas, Antonella, si no lo entendí. Si querés explicarlo por privado, no tengo problema. Encantado de responder si lo sé. Bueno, estamos en hora. Martín, muchísimas gracias. Qué bárbaro, creo que es la primera vez que cumplí con un horario, ¿no? En 5 minutos vamos a conectar ya al administrador Miguel Suma de Buenos Aires, presidente de CAPAI y de ULAI, para que comencemos con las pruebas y comenzar con la conferencia de él. Gracias, Martín. Gracias Nos estamos a todos. despidiendo. Bárbaro. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos acá. Ya vamos a conectar a Miguel Suma. Mientras tanto, pueden, si quieren, ir a regresar a la recepción y directamente ya nos conectamos nuevamente cuando comience la próxima conferencia.